Shalom, familias, amigos, ¿cómo están? Espero que bien y más que bien, que tengan un excelente día y jornada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir junto a vos lo que hemos hablado en la escuela pasada, este Shabbat que tuvimos la Santa Convocación, donde estuvimos aprendiendo acerca de lo que es Pesaj, de lo que son las fiestas de primavera. Y tuvimos, cada escuela casi siempre son alrededor de 3 horas de enseñanza, donde podemos ver a la luz de las Escrituras todo lo que nuestro amado Jesucristo nos quiere enseñar para este tiempo. Y para iniciar con esta enseñanza vamos a compartir lo que dice en el libro de Hebreos. Vamos a ver en esta ocasión la versión de Reina Valera 1960. Y recordad que cada vez que nosotros hacemos las enseñanzas siempre vamos a usar muchas versiones de las Escrituras, ya que la mayoría de las versiones están, como dice, son versiones, y en algunas las palabras correctas no están como en el original, y eso cambia bastante. Así que vamos a compartir lo que dice Reina Valera 1960 en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1, para iniciar con esta clase, con esta enseñanza, con esto que es las fiestas de la primavera, donde entra Pesaj, donde entra Hamatzot, donde entra que Pesaj viene a ser el Cordero Pascual, la Pascua, después sigue panes sin levadura, Hamatzot, después sigue Yom Bikurim, que viene a ser primicias, y culmina con Shavuot, que son la fiesta de Pentecostés, como nosotros lo conocimos. Así que para iniciar con esta clase quiero abrir con el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente, repito, versión Reina Valera 1960. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice el escritor a los hebreos, si Dios en verdad así lo permite. Y quiero compartir junto a vos la versión, esta versión es Nueva Traducción Viviente, Hebreos 6, capítulo 1, lo mismo que leímos, pero en esta versión dice: así que dejamos repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, de las imposiciones de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que si Dios así lo quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Esto es lo que dice la versión, entonces, nueva versión viviente de las Sagradas Escrituras. Es bueno que nosotros podamos tener varias versiones a la vista para poder concluir con un mensaje completo, con un mensaje para que la gente pueda entender, para que nosotros podamos entender, y a los que enseñamos que ellos puedan entender. Así que con este texto bíblico de Hebreos, lo que vamos a compartir, hermanos, hermanas, queridos amigos, simplemente son rudimentos que jamás hemos pisado nosotros, porque hemos pisado verdades que no eran absolutas. Así que lo ideal es comenzar desde los rudimentos. Y aunque parezca, como dijo el escritor a los hebreos, dejemos a un lado ya los rudimentos, ya lo saben. Esto le hablaba al pueblo de Israel, que ya conocía todo esto que hoy vamos a compartir junto a vos, que para ellos ya es rudimento, y para nosotros el Señor nos está enseñando. Vas a ver que va a haber una profundidad tremenda en esto que vamos a compartir acerca de las fiestas de primavera, que jamás nos habían enseñado en lo que es el cristianismo, en lo que es la iglesia evangélica. Nunca nos enseñaron esto, y es bueno que comencemos a aprenderlo.
Y en este tiempo el Señor está quitando los velos para que nosotros podamos volver al Padre, que podamos volver, como dice las Escrituras, a las sendas antiguas, que podamos volver a la palabra, que podamos volver a la lámpara que es la palabra de Dios, la que alumbra nuestros pies y la que da luz al camino por el cual debemos de caminar. Hoy en día vemos tantas congregaciones, porque la Iglesia de Cristo está caminando y se está direccionando hacia la luz, pero vemos tantas congregaciones que están en oscuridad y en tinieblas, y nosotros en algún momento lo estuvimos, pero por misericordia y gracia de Dios Él comenzó a quitar los velos. No era que nosotros enseñábamos antes desde una base quizás no legítima, desde lo que nosotros habíamos aprendido. ¿Pero por qué? Porque había velos, no solamente nosotros, sino en nuestros antiguos que nos enseñaron. Estábamos con velos, pero en este tiempo, como el Señor le dijo a Daniel, sella las palabras de este libro, porque la revelación y el conocimiento de Dios, la ciencia también aumentará en aquel tiempo, y el conocer de Dios. En este tiempo son los tiempos del cual el profeta Daniel escribió, los cuales el Señor le dijo: séllalos, porque no son para vos, son para este tiempo donde los velos van a ser quitados. Y yo creo eso, amados queridos, que los velos están siendo quitados no solamente a nosotros, sino en aquellos que nos han enseñado. Ha venido un espíritu de revelación y una reforma del espíritu. Comenzó a partir del 2019 en adelante en gran masa, por decirlo así, porque esto comenzó desde mucho antes, desde el 2009, 2010 comenzaron a quitarse los velos en algunos, pero ahora comenzó como a direccionarse en masa, para que nosotros, los que nos creíamos gentiles, que hoy sabemos que somos el Israel de Dios, que somos legítimos hijos de Dios por creer como creyó nuestro padre Abraham, entonces somos simientes de Abraham. Hoy podemos considerarnos no gentiles, sino pueblo de Dios. Somos la casa de Israel, somos la casa de Efraín o la casa de José, que estas son las 10 tribus perdidas. Hoy el Señor está quitando los velos para que podamos entender. Entonces, lo que te compartí al principio son simplemente lo que dijo el apóstol Pablo, que es el escritor a los hebreos. Dejemos los rudimentos, dejemos las cosas que son básicas, que son la base por donde nosotros vamos a ir construyendo. O sea que esto que vamos a compartir es simplemente rudimento para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Ellos ya lo saben. Para nuestros hermanos casa de Judá, que ellos, los que son mesiánicos, obviamente, que reconocen a nuestro Mesías Jesucristo como Salvador. Así que vamos a compartir junto a vos, y vas a darte cuenta que aún nosotros estudiando esto que son los rudimentos, hay una gran revelación, y son ámbitos proféticos que se abren para nosotros. Y al ir repasando todo esto te vas a dar cuenta lo que dijo el apóstol Pablo. Dejemos a un lado porque hay profundidades mayores. Si esto que vamos a compartir es profundidad, cuánto más las profundidades que vienen de parte de Dios al establecer los rudimentos, las bases, y continuar edificando en la revelación de nuestro Mesías Jesucristo. Bien, vamos a leer ahora el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14. Esto es esencial porque conforme a lo que vemos acá, vemos el calendario de Dios, el calendario que usa Yahweh, que usa Jehová para establecer sus diseños y para que las obras proféticas o las palabras proféticas se cumplan conforme al calendario de Dios. Y Él estableció esto en Génesis capítulo 1, verso 14, Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue hecho. Esto es lo que dice Génesis. Acá cuando vemos que dice que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para
estaciones. Esta palabra estaciones en el original hebreo no es lo que nosotros interpretamos desde nuestra mente occidental, que lo interpretamos como primavera, verano, otoño, invierno, estaciones. No, en el original hebreo estaciones significa y sirvan de señales para las fiestas de Jehová, para los muadines, fiestas muadines en hebreo, sirvan para las santas convocatorias o convocaciones, que es lo que el Señor llama a las estaciones, a las fiestas. Entonces, si nosotros seguimos leyendo toda esta parte de Génesis, vamos a ver que el Señor también estableció los días, y los días se establecen de tarde a tarde. No como nosotros lo conocimos desde el calendario gregoriano, desde medianoche o desde amanecer a noche, sino que es de tarde a tarde se cuenta un día según el calendario de Dios. Y ahora sí vamos a proseguir a lo que estábamos enseñando este Shabbat pasado, que fue de mucha luz y de mucha liberación. Y una de las cosas que me recuerda esto es cuando Jesús le decía a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la palabra, le decían: ustedes invalidan mi palabra por causa de vuestras tradiciones. Cuando Jesús decía aléjense de la levadura de los fariseos, estaba diciendo aléjense de esa levadura porque usan la masa madre, que es la Torá, que es la palabra, que es el Tanaj, que son las escrituras, que es la misma, es Jesucristo mismo, porque dice que Él es la palabra, Él es la Torá, que se hizo carne, que vino y se hizo hombre para manifestarse a nosotros. Él es el cumplimiento. Entonces el Señor le decía, aléjense, y le decía, ustedes invalidan la palabra, la masa madre con vuestra levadura, porque le agregaban tradiciones, le agregaban un montón de cosas. Entonces hoy el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, de nuestro Elohim, nos está llevando y direccionando a que nosotros hoy podamos deshacernos de toda levadura, de todas tradiciones que han traído invalidez a la genuina palabra eterna de Dios, que no es nada más y nada menos que nuestro Mesías Jesucristo. Entonces vemos que los elementos que hacen comprender el calendario bíblico, lo vimos ahí en Génesis, es el sol, las lumbreras, el sol. El sol nos sirve para contar la longitud de un día y su inicio al anochecer. La luna cuenta la longitud de un mes y su inicio con la conjunción lunar. Las estrellas hacen alusión a la longitud de un año, y el Abib de la cebada, que es simplemente la confirmación de lo que ya sucedió en los cielos, que se tiene que repetir aquí en la tierra. Esto, todo el sol, la luna, las estrellas y la Abib de la cebada anuncian el Shabbat, anuncian los muadines, que muadines son, o muadines son las fiestas, las santas convocaciones, las estaciones, como dice, las citas que el Padre puso para encontrarse con nosotros, su pueblo. Son las citas de Dios. No es que nosotros citamos a Dios, Él nos cita. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta las fiestas de nuestro Elohim, de nuestro Hashem, de nuestro Dios, de nuestro Adonai. Es importantísimo que nosotros podamos tener y considerar esas citas que Él nos brinda para que nosotros nos reunamos. Son santas convocatorias que el Padre hace para encontrarse con su pueblo, con nosotros. Si utilizamos solamente los recursos mencionados en Génesis, que son la luna, las estrellas, el sol y el Abib de la cebada, entonces vamos a poder comprobar el calendario usado por Jehová, nuestro Adonai. Y para conocer el calendario que el Padre, nuestro Dios, utiliza, debemos ver en profundidad la cronología de la muerte y la resurrección de nuestro Mesías Jesucristo. Al ver esto, la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros vamos a poder ver con gran evidencia, sin lugar a ninguna duda, el calendario bíblico que utiliza nuestro Padre. Y no solo eso, sino también cómo Yeshua cumplió de manera exacta los muadines, las fiestas de primavera.
La forma que podemos nosotros comprobar, corroborar esta gran evidencia es comparando las ordenanzas que Dios, que Yahweh, que nuestro Adonai, que nuestro Elohim dio en la Torá, con el cumplimiento profético que hizo el Mesías en la tierra. Una de las cosas que yo le decía a la congregación, como nosotros decimos, el Nuevo Testamento tiene que adaptarse al Antiguo. No podemos comparar que el Antiguo se adapte al Nuevo Testamento. Lo estoy hablando de una manera como nosotros lo conocimos, que es mal llamado Antiguo Testamento, pero no podemos comparar todo la Torá con el Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento se tiene que adaptar a lo que ya estaba escrito. Entonces el Nuevo Testamento es lo profético que se va cumpliendo al pie de la letra conforme a lo que ya fue establecido por nuestro Elohim, por Yahweh en la Torá. Así que vamos a usar un cuadro ilustrativo con la fiesta de primavera, que lo vas a ver en pantalla, y lo vamos a ir utilizando. Así que ibas a ver en pantalla todo lo que es las fiestas en el primer mes de Abib que estableció nuestro Señor, desde el inicio de la fiesta 10 hasta la culminación de esta fiesta de panes sin levadura, que es el 21. Ya lo vamos a poner en pantalla. Para esto quiero compartir junto a vos Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Así vamos a abrir este cuadro que vas a ver en pantalla. Ya te lo voy a ir explicando bien. Deuteronomio 16, verso 1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Jehová tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Elohim de Misraim, que esto es Egipto, de noche te sacó. Entonces vamos a iniciar el conteo de la fecha del mes de Abib. Ahí lo estás viendo en pantalla. Ahí vemos el calendario, lo que ves en color azul, del 10 al 21 es el calendario de Jehová, nuestro Elohim, conforme a lo que dice las Escrituras. Y este calendario lo vamos a corroborar todo con las Escrituras. Y vas a ver que muchas tradiciones y muchos conceptos que teníamos eran totalmente erróneos. Y Dios no quiere algo que hagamos igual, o por lo menos se asemeja, por lo menos se parece. Él quiere que lo hagamos exactamente como Él lo puso en las ordenanzas. ¿Sabías vos que pecado qué significa? No es hacer matar, robar, que eso tiene que ver obviamente. Pecado, ¿sabes qué es? Es infracción de la ley. Y todo lo que nosotros vemos en la Torá son instrucciones que Dios nos dejó. Entonces todo lo que nosotros no lo hagamos, eso se considera pecado. El pecado para Jehová es la infracción de la ley, la infracción de la palabra, de las instrucciones, el salirte de los paredones que Él puso de protección. Eso es pecado. Y vuelvo a repetir que Jesús, nuestro Mesías, no vino a abolir la ley ni las instrucciones de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Celestial, sino que Él vino a cumplirla y a hacer que nosotros podamos cumplirlas por medio del Espíritu Santo. Así que ibas a ver en pantalla el calendario hebreo, es del 1 al 21, del 10 al 21. Vas a ver todo de ahí comienzan las fiestas de primavera y culminan el 21 con los panes sin levadura. Ya te lo voy a explicar. Arriba vas a ver los cuadritos negro y blanco tipifican el conteo de un día. Acordate que en el calendario hebreo es de tarde a tarde. Y debajo del calendario hebreo están los cuadros vacíos, que son el calendario gregoriano, que a lo último vamos a poner los días que corresponden y vamos a ver realmente si los días que a nosotros nos enseñaron, en el cual resucitó nuestro Mesías, es conforme al calendario gregoriano, y
todas las fechas que vamos a ver ahí, si se adapta conforme a lo que nosotros hemos aprendido. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, todo lo que no sea y no venga de la palabra de Dios, que caiga por tierra, que caiga toda mentira y que caiga toda tradición que ha hecho invalidar verdaderamente lo que es la palabra y esto que es la base, el rudimento de lo que es la palabra de nuestro Elohim. Así que ahí aparece en pantalla y vamos a ir viendo conforme a las escrituras, corroborando todo. Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según su casa paterna, un cordero por familia. Entonces vemos que en el día 10 se seleccionaba un cordero. Ahora vamos a ver en qué día se debe sacrificar el cordero según el calendario bíblico, según el calendario de nuestro Elohim, de nuestro Hashem. Entonces Levíticos 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Jehová, se realizará el sacrificio de Pesaj, el cordero. Entonces Levíticos 23:5 nos está tirando información para que así sea cumplido cuando venga nuestro Yeshua, cuando venga nuestro Mesías, que lo vamos a corroborar. El Mesías tiene que cumplir todo esto que estamos hablando ahora. Día 14, día del sacrificio de Pesaj, el cordero. Pesaj, como lo dije a la congregación, no es un día, o Pascua no es un día y mucho menos una semana, como nosotros lo aprendimos. Pesaj no es un día, Pesaj es un cordero que se sacrifica el día 14 del mes de Abib. Pesaj es en el significado o Passover, que viene a ser pasar por alto en el hebreo. Esto cuando pasó el tema de los primogénitos en Egipto, la muerte de los primogénitos, la sangre del Pesaj, del cordero, hizo que el espíritu de Jehová pasara por alto esa casa y no trajera muerte, porque estaba la sangre del Pesaj, del cordero, la sangre de la Pascua en los linteles de la puerta y en el umbral, que eso más adelante vamos a compartir lo que tipifica. Así que Pesaj, vuelvo a repetir, no es un día, no es una semana, no es una fiesta, porque las fiestas comienzan el 15 con la cena de este Pesaj, que es el cordero, y la fiesta inicia en el 15 con los panes sin levadura. Esas son las fiestas. Así que ya lo vas a entender porque lo vamos a ir mencionando durante todo este mensaje. Pesaj no es un día, no es mucho menos una semana, la semana de Pascua, la semana de Pesaj, no es una fiesta, es un cordero. Así que quedamos ahí, día 14, día del sacrificio del Pesaj. Día 10, entonces se seleccionaba un cordero. Las familias seleccionaban el cordero. Día 14 era el sacrificio del Pesaj, del cordero. Bien, según las ordenanzas de nuestro Elohim, dice que el cordero pascual debe de sacrificarse entre las 2 tardes. ¿Qué tipifica esto? En primer lugar, sabemos que el Shabbat comienza al caer el sol. Tarde significa crepúsculo, anochecer, caer la tarde, caída de la tarde, nocturno. El cordero pascual se debía de sacrificar entre las 2 tardes. ¿Qué es esto entre las 2 tardes? Vamos al cuadro representativo, ilustrativo que tenemos en pantalla. El sacrificio del Pesaj se hacía el día 14 entre las 2 tardes. La primera tarde era a las 12 del mediodía y la segunda tarde es a las 6:30 de la tarde, más o menos, en la temporada en que se celebra Pesaj allá en las tierras de Israel. Entonces bajaba el sol un poco más temprano, así que de 6 a 6:30 ya comenzaba un nuevo día. Por eso los días comienzan de tarde a tarde, no como nosotros a las 12 o a la medianoche comienza otro día. No,
acá, según el calendario hebreo, comienza al caer el sol, al crepúsculo, al anochecer, al caer la tarde. Entonces, la primera tarde considerada bíblicamente es a las 12 del mediodía, donde va menguando el sol. Y la segunda tarde viene a ser al inicio del otro día, que es a las 6 de la tarde, que es cuando nosotros comenzamos el Shabbat, siempre terminando el día viernes a las 6, bueno, acá un poquito más tarde, 6:30, casi 7, donde va cayendo el sol, comienza el Shabbat. Bueno, acá en la nación de Israel, en esta temporada de las fiestas de primavera, el sol cae un poco más temprano. Así que la primera tarde, 12 del mediodía, la segunda tarde, 6 de la tarde aproximadamente, 6:30. Entonces, entre las dos tardes son a las 3 de la tarde o 15 horas, es donde se hacía el sacrificio de Pesaj, el sacrificio del Cordero. Y ahí lo vamos a ir viendo en pantalla. Levíticos 23, verso 6 dice: y el día 15 de este mes, Abib, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Vemos nuevamente en el cuadro que el día 15 es un Shabbat alto. No importa qué día caiga, tenemos que entender que está el Shabbat semanal, que inicia viernes por la tarde, al caer el sol inicia los viernes el Shabbat, todo el sábado hasta el sábado a la tarde al caer el sol. Ese es el Shabbat. Pero vamos a ver que en el calendario de Dios el Shabbat no solamente está el Shabbat semanal, que es ese, y están los otros Shabbat, que son Shabbat alto o Shabbatones, como se les llama, que pueden caer en cualquier día de la semana. Es lo que nosotros hoy conocemos como un fin de semana largo, un feriado, un miércoles, un martes. Esto también tipifica. Y recordemos que según el calendario bíblico, no siempre va a caer un fin de semana en lo que es Pascua, lo que es las fiestas de primavera. Esto es como el día de la bandera acá, o el día de la independencia, no siempre va a caer un lunes, un martes. Esto varía también, o sea que aquí vamos a ver en el calendario que en el año en que Jesucristo, nuestro Mesías, tuvo que cumplir todo estos indicativos del Padre, de nuestro Elohim, todas estas ordenanzas al pie de la letra, no pudo haber sido cualquier año. Tuvo que ser un año específico para que pueda cumplirse con exactitud y para que nosotros podamos corroborar que Él es el Mesías, nuestro Salvador. Entonces acá en Levítico nos tira información. El día 15 de este mes, Abib, ahí lo vemos en pantalla, ese día es un Shabbatón, un Shabbat alto. Quiere decir que es, en primer lugar, es la fiesta principal. Hay dos fiestas principales bíblicas que son grandísimas y son de celebración. Una es Pesaj, que es esta que se celebra el 15 de Abib con los panes sin levadura, y la segunda fiesta más grande es la fiesta de Sukkot, que son las fiestas de las cabañas, las fiestas de las enramadas, como le llaman, que esta fiesta de Pesaj tipifica la muerte, lo grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue morir, fue el Cordero inmolado por todos nosotros. Y la segunda fiesta, que todavía no se cumplió proféticamente, es el regreso de Yeshua, son las bodas del Cordero, es la fiesta de Sukkot, de las enramadas. Así que eso también lo vamos a compartir más adelante. Entonces, esta es una fiesta muy principal, grande. El 15 de Abib se comienza a celebrar con los panes sin levadura. El 15 de este mes Abib es la fiesta, dice, solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis una santa convocación, que ese es el 15 que vemos ahí. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. Vamos a contar del 15, 7 días, incluyendo el 15, y llegamos al día 21. Ese día 21 dice: al finalizar
El séptimo día será también una santa convocación. O sea, ahí vemos otro Shabbat alto, no importa qué día caiga. Y dice, ningún trabajo de siervo haréis. Esto es muy claro. El Señor dice que esto es Shabbat alto y a veces se juntan todos los Shabbat, o sea que son un feriado largo que el Señor dice, no haréis ningún trabajo de siervo. Se considera como un Shabbat semanal. Día 15 y día 21 son santa convocación, Shabbat alto, Shabbatón. No importa qué día de la semana caigan, estos son días considerados Shabbat. No se hace ningún otro labor o trabajo, así como cualquier otro Shabbat semanal. Con esto ya estamos viendo prácticamente todo lo establecido por Jehová con respecto a lo que es Pesaj y a lo que está haciendo las fiestas de la primavera. Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, van a ver qué cordero van a precisar estas dos familias, un cordero promedio para que puedan comer. El animal será sin defecto, requisitos que pone Jehová. Este animal tiene que ser este cordero sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, pues, y lo guardaréis, o sea, lo toman el día 10 y lo guardaréis hasta el día 14. Ahí vamos a marcar en el cuadro ilustrativo el día 14 de este mes y lo inmolará. Inmolar quiere decir lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, que ya vimos cuáles son las 2 tardes. 3 de la tarde, 15 de la tarde. Así que ahí vemos las indicaciones del Padre con respecto a cómo se tiene que hacer este sacrificio. Es importante que nosotros prestemos atención a esto. Es un poquito por ahí, a nosotros nos cuesta porque nunca nos enseñaron a escudriñar y a estudiar las escrituras, pero ya vas a ver que después de esto que estamos viendo, que son las ordenanzas del Padre, vamos a entrar al ámbito profético, lo que cumplió nuestro Mesías, nuestro Salvador, todas estas pautas, estos requisitos que nuestro Elohim, que nuestro Hashem, que nuestro Adonai puso en la Torá. Día 10 hasta el día 14 se inspeccionará al cordero y se lo preparará para el sacrificio. La congregación, dice la palabra de Dios, lo inmolará, o sea, lo sacrificará al cordero. En este tiempo, queridos amigos, desde que el templo fue destruido en el año 70, no nos es permitido a nosotros hacer tal sacrificio. En primer lugar, nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado, nuestro Pesaj ya fue sacrificado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, cuando fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel siguió las ordenanzas, se siguió haciendo como un memorial para nosotros los mesiánicos, los que creemos en el Mesías. Para los que no, lo siguieron haciendo esperando el cumplimiento hasta que el templo fue destruido. Nosotros no lo podemos hacer. En primer lugar, no es a nuestra manera, como lo dije anteriormente, no es, bueno, vamos a hacer algo que por lo menos se asemeje. No se puede hacer. Se tiene que hacer a la manera de nuestro Señor, a la manera que dejó nuestro Padre. Entonces, hoy no podemos hacer el sacrificio. En primer lugar, no hay templo y se hacía en el templo y no se hacía en cualquier lugar. Se hacía en la ciudad que el Señor tenía que establecer, que en este caso es Jerusalén. Y lo hacían los sacerdotes. Las familias seleccionaban el cordero, lo llevaban al templo, y esto lo vamos a ver por las escrituras, lo llevaban al templo donde los sacerdotes inspeccionaban al cordero, y cuando lo veían sin defecto, ellos, los sacerdotes, la orden levítica, hacía el sacrificio y entregaba el cordero ya sacrificado a la familia, donde la familia a las 3 de la tarde tenían que hacerse el sacrificio. Lo hacían los levitas, los sacerdotes, y las familias lo llevaban urgente a su casa para prepararlo porque tenían que cenarlo a la tarde. Entonces vemos ahí
las indicaciones. Esto no lo podemos hacer ahora, no lo podemos hacer. Podemos compartir una comida, comer cordero, sí, pero el sacrificio no nos es permitido hacer, queridos, amados. Cualquiera que venga a decirle tenemos que hacer el sacrificio, tenemos que hacerlo, por lo menos vamos a hacerlo igual, no se puede. Dios no lo permite. Es como hacer lo que hizo Saúl cuando él quiso tomar el lugar del sacerdote o del profeta haciendo el sacrificio para Jehová y Dios lo cortó. No se puede hacer, amados. Esto era solamente autorizado por la orden levítica y aparte no hay templo. Se hizo todo esto hasta el año 70, donde el templo fue destruido. Ni aún el pueblo de Israel lo hace hoy porque no hay templo, no hay sacerdote. Entonces se lo toma como un memorial a lo que es el sacrificio, estoy hablando. Todo lo demás sí lo tenemos que hacer. Los panes sin levadura, guardar la fiesta, guardar los Shabbat, eso sí lo tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es el sacrificio. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Dice lo siguiente: observarás el mes de Abib y celebrarás el Pesaj a tu Adón, tu Señor, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor, acá vemos lo que te digo, que el Señor tu Adón escoja para poner allí su nombre. Este lugar fue Jerusalén. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerde todos los días de tu vida el día en que saliste de la tierra de Egipto. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio. Esto es importante, amados, que nosotros podamos tener en cuenta en cosas físicas y materiales que nosotros podamos hacer. Si nosotros no las cumplimos en esas áreas, entonces cuánto más en el área espiritual, que tipifica el pecado y todo aquello que está leudado dentro de toda doctrina que tiene que ser quitado. Por eso cuando hablamos de levadura no solo se trata de pecado, sí, pero se trata de doctrinas, de fundamentos erróneos que teníamos. Debemos sacarlo. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios nos está llevando a sacar toda levadura, toda doctrina que fue impuesta, que invalida la palabra de Jehová. Así que durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás, dice, sacrificar la Pascua, el Pesaj, en ninguna de las ciudades que el Señor tu Elohim te da, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, allí sacrificarás Pesaj al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de la tierra de Egipto. Y la asarás, dice, y comerás en el lugar que el Señor, o sea, en la ciudad que el Señor tu Adón puso, que Él escogió para poner su nuevo. Luego, dice, por la mañana regresaréis a tu ciudad o a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día habrá una asamblea solemne para Jehová tu Dios, tu Elohim. Ningún trabajo harás en él, lo vuelve a decir aquí en Deuteronomio 16:1. Las Pascuas, queridos amados, se celebran en Jerusalén, lugar que Adonai escogió para glorificar su nombre. Así que ahí tenemos claramente que las Pascuas se celebran en Jerusalén. Esto volverá a realizarse en el milenio. Si nosotros vamos a lo que dice Apocalipsis, en el milenio se van a celebrar las Pascuas, y ahí dice el Señor, y cualquier familia que no suba a Jerusalén a celebrar las Pascuas, que se van a seguir haciendo en el milenio como memorial de lo que hizo el Eterno con todos nosotros, la salvación tremenda que trajo nuestro Adonai para nosotros, para redimirnos, se van a seguir recordando en el milenio. Y dice, cualquier familia que no suba en el milenio a hacer Pesaj será cortado. Esto lo dice
en Apocalipsis vemos que se repite, que las fiestas van a seguir. Por eso las fiestas no caducaron, siguen. Y todo aquel que las celebre y todo aquel que lo tome con todo su corazón y lo vea como un pacto eterno que Dios hizo con nosotros, como algo que Él estableció, vamos a ser bendecidos, vamos a ser totalmente bendecidos. La luz de Dios va a venir a nosotros, amados, queridos. La palabra de Dios se va a hacer tan real, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Jesús dijo: si me amáis, entonces vosotros guardaréis mis mandamientos. Sí, guardar las fiestas, vuelvo a reiterar, los apóstoles lo hacían. La iglesia primitiva en el primer siglo lo hacía, amados, y esta era una iglesia poderosa, una iglesia que se movía en el poder del Eterno, en el poder del Espíritu Santo se movían. Ellos guardaban la fiesta, ellos guardaban las instrucciones de Jehová, ellos no se salían de los fundamentos, no se salían de los rudimentos, ellos edificaban sobre los fundamentos y sobre los rudimentos que nosotros hoy estamos viendo. Y esto lo vemos en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo instaba a la iglesia a que guarde las fiestas, e instaba a que la guarde no solamente físicamente, como la tengo que hacer, tengo que esto, como alguien lo dice religiosamente, sino que lo guarde desde una perspectiva espiritual también. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis realmente una nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestro Pesaj, que es Yeshua, ahí vemos que es un cordero, no es una fiesta, vuestro Pesaj, que es Yeshua, o vuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos esta fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo, que es el rabino Rab Shaul en el hebreo, instaba a la iglesia, a la congregación, a la Keilah, a que pudieran celebrar las fiestas ahora desde una perspectiva no solamente física como lo venían haciendo, sino también espiritual, llevándolo a nuestro espíritu, que qué es lo que estamos haciendo, a quitar todas esas levaduras que nos han puesto las tradiciones y también esos pecados ocultos, a que nos presentemos delante de nuestro Adonai, de nuestro Mesías, con una nueva masa, limpios totalmente. Hechos capítulo 18, verso 21, vemos a Pablo en Éfeso. En Efesos, donde él se despedía de los hermanos de aquel lugar porque él quería ir a celebrar la fiesta. Pablo estaba en Efeso entonces y dice así, Hechos 18, 21, y se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén, que es la ciudad donde nuestro Adonai estableció su nombre. Dice: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios así quiere. Y zarpó de Éfesos y se fue hacia Jerusalén a pasar la fiesta. Hechos, capítulos 20, verso 5, vemos también que Pablo estaba con otros hermanos y dice que estos hermanos, habiéndose adelantado, dice, nos esperaron en Troas, y nosotros, los que estaban con Pablo, decían: pasados los días de los panes sin levadura, o sea, guardaron las fiestas en Jerusalén, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos capítulo 20, verso 16 dice Pablo: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Amados, queridos, nosotros debemos entender que Pablo era un rabino, Rab Shaul. Él estudió a los pies de Gamaliel. Él era un rabino neto, por eso el Señor lo escogió, porque sabía que él como rabino, como doctor, él era un hombre erudito. Él sabía, él paseaba por todos lados a los entendidos, porque él tenía la Torá estaba dentro de él la sabía.
Por eso el Señor lo escogió para que lleve la palabra a nosotros los gentiles, que nos gentilizamos, a los dispersos, dice, a los expatriados que somos nosotros, las 10 tribus perdidas, porque sabía que Pablo iba a enseñar la Torá, iba a enseñar los mandamientos, iba a llevar a la congregación a que guardase, a que sean los fundamentos, los rudimentos, la palabra, las enseñanzas de Dios se pudieran llevar a cabo. Entonces vemos que Pablo era un hombre que guardaba la fiesta, aunque parezca que en Gálatas hablara contraria a la palabra, no hablaba contrario a la ley ni a las instrucciones de Jehová, sino a las instrucciones, a la ley, a la levadura que ponían los fariseos, tradiciones que ponían ellos. Así que después lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a ir viendo el cuadro, volviendo al cuadro ilustrativo. Así como los corderos eran presentados en el día 10, así también Yeshua comenzó a cumplir todos estos requisitos. Así también nuestro Mesías se presentó en Jerusalén el día 10. ¿Cuándo fue esto? Fue en aquel momento que nosotros vemos en las Escrituras la entrada triunfal. Él se presentó como el Cordero de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él se presentó en Jerusalén para ser inspeccionado, listo para ser examinado por la congregación el día 10 del primer mes de Abib, 4 días antes de su muerte, tal y como lo requiere las ordenanzas de nuestro Elohim. Él las cumplió totalmente a la perfección y lo vamos a ver. ¿Cuándo se presentó Él? Acá vamos a ver porque el Nuevo Testamento tenemos que sí o sí, el Nuevo Testamento se tiene que adaptar a las ordenanzas de Dios, no las ordenanzas de la Torá al Nuevo. Entonces el Nuevo Testamento tiene que ir al pie de la letra, cumpliendo todo lo que ya nuestro Hashem, nuestro Adonai, nuestro Elohim había establecido en la Torá. En el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 1 dice: 6 días antes de las Pascuas. Vemos que la misma palabra, el Nuevo Testamento nos está tirando información, nos está mandando luz para que nosotros podamos comparar que nuestro Mesías Yeshua cumplió a la perfección los moadines, las fiestas. 6 días antes de las Pascuas vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, que en el hebreo es Eleazar, el que había estado muerto y a quien había resucitado de entre los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con nuestro Mesías Yeshua. Tenemos que aprender a buscar en las Escrituras las fechas, y acá vemos que en Juan 12:1 nos tira luz información. 6 días antes, si vamos nosotros al cuadro ilustrativo, vamos 6 días antes, o sea 6 días antes del 15, que es el Pesaj. 6 días antes el Mesías estaba en Betania. Y vemos luego en Juan capítulo 12, verso 12, nos está tirando más información y dirección. Dice en el Evangelio de Juan 12:12, el día siguiente, o sea el día siguiente que estuvo en Betania, el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, había salido de Betania. Betania se podía ir caminando tranquilamente porque estaba tan a pasos, digamos, de Jerusalén. O sea que vemos que Jesús podía trasladarse caminando desde Betania. Era una distancia muy poca, digamos. Ahí mismo también se encuentra entre esos dos, Betania y Jerusalén, el Monte de los Olivos. Así que era muy cerquita, se podía ir caminando, eso es lo que te quiero decir. Entonces dice que el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía de Betania a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Rey de Israel. Y dice que halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Entonces dijo: no temas, oh hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La gente que estaba en Jerusalén, la gran multitud, porque no era poca, eran multitudes, amados, queridos, que venían a Jerusalén para celebrar el Pesaj.
Recordemos que son fiestas de peregrinación, donde la gente se venía, viajaba para poder estar en las fiestas cumpliendo las ordenanzas. Así que vamos a ver el cuadro ilustrativo donde vemos que nuestro Mesías cumplió el requisito de presentarse ante la congregación como cordero sin defecto alguno. ¿Y cuál fue la aprobación esta? Que dice que la multitud se reunió sabiendo de que el cordero que quita el pecado fue inspeccionado por la congregación tal y como lo dice las ordenanzas, y la gente tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y esta es la aprobación, porque clamaban: Hosana, bendito, este es el Cordero. Estaba inspeccionándolo, la congregación estaba sin defecto. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, nuestro Adonai, nuestro Hashem, el Rey de Israel, el Cordero de la Pascua. Y no solamente dice que esto se cumplió 4 días antes, contemos, tenía que presentarse 4 días antes del 14. Ahí vemos el cuadro. Cumplió a la perfección los moadines, y no solamente eso, sino que cumplió también lo dicho por el profeta Zacarías: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Cumplió a la perfección. Y este día, que es el día donde el Señor se presentó, la presentación de los corderos, donde Él dijo: yo también tengo que presentar, soy el cordero que hoy va a ser sacrificado, no hoy, sino a los 4 días. A esto es lo que la Iglesia Católica y nosotros, Iglesia Cristiana Evangélica, llamamos Domingo de Ramos. Pero vamos a ver realmente si esto era Domingo de Ramos o qué día era. Ya lo vamos a ver por las Escrituras, y van a caer todas las tradiciones que nosotros teníamos inculcada por año, porque es necesario que nosotros podamos, toda la palabra que nosotros escuchemos de pastores, de siervos, aún lo que escuchen de mi boca, usted lo tiene que corroborar con las Escrituras. No podemos tomar cualquier cosa, tiene que ir alineado a las Escrituras. Entonces vamos a ver realmente si verdaderamente fue un domingo como lo enseñó Roma, como lo enseñó la Iglesia Católica, o como lo dice las Escrituras. Lo vamos a ver. Esto no fue un día cualquiera, ese fue un día de la presentación de los corderos. Las familias llevaban sus corderos a los sacerdotes para que los inspeccione. Ese día todo Jerusalén y los que estaban fuera de Jerusalén llegaban. Había un movimiento turístico, digamos así, ese día, donde todos tenían sus corderitos, y esa multitud no se reunió porque sí, esa multitud estaba reunida porque estaban yendo a Jerusalén, estaba llena de gente, llena, era un mover, era una fiesta tremenda, amados, como nosotros a veces vemos las fiestas grandes de la Navidad, del Año Nuevo, una fiesta pero tremenda en aquel lugar. Entonces, como Yeshua era el Cordero, también se tuvo que presentar. Entonces las Escrituras nos dan información de cuándo sucedió esto y qué fue al día siguiente de que estuvo en la casa de Eleazar, de Lázaro. En casa de Lázaro, dice las Escrituras, que fue fue 6 días antes. Y en Jerusalén 5 días antes de la Pascua. Con certeza Yeshua cumplió el mandamiento de la presentación de los corderos y la profecía que entraría en un asno, conforme a lo que dice el profeta Zacarías 9:9. Así que ahora vamos a ver cuándo se hacía la cena de Pesaj. Esto es fundamental para poder entender toda la cronología de la muerte y de la resurrección de nuestro Mesías, ya que de mirar o determinar la cena de una manera incorrecta, nosotros estaríamos dando lugar a cosas erróneas, aunque estén bien intencionadas. Tienen que chequearse con las Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta que la última cena de nuestro Mesías no fue en Pascua, sino que fue antes. Se supone que Él era el Cordero, que Él tenía que cumplir los requisitos. Entonces vemos que la cena de nuestro Señor, la última cena, fue antes del Pesaj. Y ya lo vamos a ver en las próximas enseñanzas con certeza y desmenuzando con diferentes versiones para que podamos entenderlo mucho, pero mucho mejor, y va a traer mucha riqueza y mucha liberación y mucha administración del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas.
Así que Éxodo 12:8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12, capítulo 12, verso 11 dice: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados puestos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, pues es Pascua, es Pesaj de Jehová. Éxodo capítulo 12, verso 14 dice: y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Todas nuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto es un mandamiento eterno, amados. No podemos dejarlo y tenerlo en poco. Y es una de las fiestas principales más grandes que estableció Jehová. Así que vamos al gráfico, día 14. Luego se debe cenar con panes sin levadura, o sea, hierbas amargas, y debe celebrarse como una fiesta solemne. O sea, el Pesaj o la Pascua, el Cordero, se mata el 14 a las 3 de la tarde, como vimos, y se come cuando cae el sol. Así que el día 14 se convierte en 15, porque cuando cae el sol, el 14, recibimos el 15. Así como hacemos nosotros, cenamos como hacíamos nosotros cuando festejábamos Navidad, comíamos a la noche y recibíamos la Navidad el 25. Esto es exactamente así, pero de tarde a tarde. Al caer el sol, ya estaba la cena preparada, el Pesaj, la gente comenzaba a comer el 14 recibiendo el 15. Así que ahí comenzaban los panes sin levadura, comían el cordero con los panes sin levadura, 15, hasta el día 21 debían comer panes sin levadura y no se debía hallar ningún tipo de levadura en todo nuestro territorio, en nuestras casas. Entonces se come al inicio de la fiesta de panes sin levadura, justamente el Pesaj. Por eso los días, según las Escrituras, inician al caer el sol. Si no, la cena sería a la medianoche y estaría totalmente desfasada. Por eso se suma el calendario hebreo, el calendario gregoriano tiene que adaptarse a este calendario hebreo. Es totalmente diferente. Y es de suma importancia utilizar el calendario bíblico, ya que de lo contrario estaríamos totalmente desfasados en las cuentas, así que no serían para nada exactas. Éxodo 12, 18 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Los panes sin levadura se deben comer por 7 días, incluyendo todo el día 21. Perdona la reiteración, pero es fundamental que nosotros podamos entenderlo. Por eso estoy reiterando siempre prácticamente lo mismo, para que nosotros podamos entenderlo y que se pueda incrustar en nuestro corazón. Hasta el día 21 los panes sin levadura, desde el día 14 al caer el sol, por lo tanto el día 14 se convierte en día 15. Día 15, Santa Convocatoria, al igual que el día 21, considerado Shabbat alto o Shabbatones. Así que se hacen reuniones, se reúne la congregación y ninguna obra de siervo se tiene que hacer. No se tiene que hacer ningún trabajo. Y acá vemos también que entre medio de los panes sin levadura y lo que es la cena del Pesaj, aparecen los primeros frutos. ¿Cuándo se celebran? Levíticos 23:10 dice: habla a la congregación de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos dice, y el día siguiente del día de reposo semanal la mecerá. Entonces vemos también que Yeshua cumplió los moadines de primeros frutos, el día de su resurrección. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El caso es que esta fiesta de
primero fruto. Muchos se confunden tratando de determinar el día. Esta es la única fiesta que no tiene fecha, amados, pero que hay un requisito que nosotros nunca debemos olvidarnos, que dice que cuando inician la fiesta, el Pesaj, el 15 y los panes sin levadura, desde eso tenemos que contar hasta el Shabbat semanal. Cuando pasa el Shabbat, el primer día, o sea, el domingo, es primicia. No puede contarse desde que se cena Pesaj el 15, 3 días como Jesús resucitó al tercer día. No se puede contar así. Se tiene que contar y se estableció que desde que inician los panes sin levadura, o sea, lunes, martes, miércoles, tenemos que esperar hasta el Shabbat semanal, hasta el sábado, y primicia se celebra el domingo. Eso es lo que está establecido. Por eso vuelvo a decir, el día de primero fruto siempre es después del Shabbat semanal durante la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el sábado siguiente a la fiesta al caer el sol. Y ahí vemos en Levíticos 23, 15, 16 lo que dice. Aquí en Levíticos 23, 15 nos da la información correcta. Dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí está hablando que si nosotros nos desfasamos de esta instrucción que dice que cuando empiezan los panes sin levadura, al Shabbat siguiente, o sea, termina ese Shabbat, se presentan las primicias a Adonai. Entonces, si nosotros lo hacemos conforme como nosotros creemos, no, porque Jesús resucitó en los primeros frutos o al inicio de los primeros frutos, entonces tenemos que contar 3 días después del Pesaj. No es así, amados, no es así. Tiene que ser después de los panes, de la noche de la cena del Pesaj, sí o sí. No importa si cayó lunes o martes, esta fecha tenemos que contar sí o sí hasta que pase el primer Shabbat de esa fiesta semanal, y ahí es primero fruto. Si no, no vamos a coordinar con la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se realizan después de ese primer Shabbat. Se tiene que contar 7 semanas, 7 Shabbat, y ahí es la fiesta de Pentecostés. Así que ahí vemos la indicación: y contaréis desde ese día, dice, de reposo, dice, desde ese día que ofrecisteis la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis. Está hablando para llegar a la fiesta a los 50 días, a cuando vino el Espíritu Santo, Pentecostés. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esto es Shavuot, fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés, fiesta de cosecha. Primeros frutos que vemos que se realizan después de los panes sin levadura, el primer domingo, digamos, después del Shabbat. Primeros frutos, se los llama como primeros frutos, primicias, Yom Bikurim, y no tiene fecha específica, sino que siempre es el primer día de la semana durante la fiesta de los panes sin levadura. Espero no haberte boleado, pero es necesario que lo podamos reiterar. La distancia entre el inicio del día 15 y los primeros frutos siempre pueden variar. Y en esto, amados queridos, vamos a conocer que la muerte y resurrección de nuestro amado Yeshua, de nuestro Mesías, no pudo haber sido en cualquier año, sino en un año muy, pero muy específico, que cumpla todas las características exactas, ya que nuestro Jesucristo amado, nuestro Mesías, cumplió a la perfección todas las fiestas, todos los moadines de primavera se cumplieron a la perfección. Las fiestas de otoño son las que se tienen que cumplir, son proféticas, esas todavía no se han cumplido y se tienen que cumplir. Así que si miramos el calendario bíblico en estas Pascuas de este año, vamos a ver, yo a muchos se lo di al calendario, vamos a ver que el 15 de abril creo que cae un Shabbat, un viernes a la tarde. Entonces sería que si cae un Shabbat el 15 la cena, al otro día ya es primicia.
el día domingo, primer día de la semana. Es imposible que cualquiera que venga a decir yo soy el Mesías, que muera en Pesaj, que tenga que cumplir estas fiestas, estas ordenanzas por Jehová, al otro día tiene que resucitar. Es imposible. Por eso nuestro amado Mesías vino en un año específico y las fiestas se alinearon así como se alinean los planetas, así como se alinean cuando hay eclipse, así se alinearon las fiestas, y Jesús, nuestro amado Jesucristo, pudo cumplirla a la perfección. Y en estos cuadros podemos ver claramente el cumplimiento. Si nosotros vamos ahora a este año, no cuadra la fecha, no cuadra. Pero cuando Jesús murió, sí, Él cumplió a la perfección todo. Y es ahí donde estábamos mal informados respecto a su muerte. Jamás pudo haber sido, como nos enseñaron a nosotros, un viernes la muerte del Mesías, jamás. Porque del viernes, dice, y resucitó un domingo. No pudo haber sido jamás eso, porque no hay ni siquiera 2 días de distancia, de diferencia. No hay 2 días de diferencia con respecto a los que nos enseñaron. Entonces toda tradición tiene que caer, toda levadura tiene que caer, y tenemos que ir a la palabra y ver realmente cuándo fue la muerte, cuándo fue la resurrección y cómo Él cumplió a la perfección todos los muadines, todas las fiestas. Así que vamos a ver en el cuadro. Tenemos que averiguar cuál fue el Shabbat semanal para determinar Yom Bikurim, primero fruto. Tenemos que verlo, ya lo vamos a ver. Para eso tenemos que hablar de María Magdalena. Después de que Yeshua fue sepultado, dice la palabra de Dios que María Magdalena y las mujeres fueron a comprar especias para ungir su cuerpo. Marcos, el Evangelio de Marcos, asegura que fue después del Shabbat. Vamos a ver, Marcos capítulo 16, verso 1 dice: cuando el Shabbat había terminado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Acá vemos esto que dice Marcos. Marcos asegura que las mujeres fueron después del Shabbat. Pero Lucas, el Evangelio de Lucas, asegura que compraron las especias antes del Shabbat. Lucas 23, 54 dice: era el día de la preparación y estaban por comenzar el Shabbat. Estaba por comenzar, en otras versiones dice, el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Yeshua desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el Shabbat en obediencia al mandamiento. Acá vemos 2 situaciones. Vemos las mujeres comprando las especias y vemos la otra situación de Marcos y Lucas que pareciera que se están contradiciendo. Pensemos un poquito. Miriam o María, porque Miriam es en hebreo es Miriam, María Magdalena y las mujeres compraron las especias 2 veces. Sería esa la pregunta, antes y después del Shabbat, porque se contradicen. Pareciera, ¿no?, que se están contradiciendo Lucas y Marcos, pero no se contradicen, amados. María fue una sola vez junto con las mujeres a comprar las especias. Marcos y Lucas están hablando de 2 Shabbat diferentes. Vamos a ver el cuadro. Día 15 de Aviv es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, considerado un Shabbat alto. Ahí vemos, ese es un Shabbat. Por lo tanto, las especias debieron haber sido compradas después del 15, ya que vemos la información que vieron cómo pusieron el cuerpo del Mesías en la tumba, y dice que prepararon las especias y reposaron. Dice, guardaron el Shabbat. Entonces el 15 es un Shabbat alto, pero este 15 es antes del Shabbat semanal. Marcos dice que fue después del Shabbat, refiriéndose al día 15 que vemos en el cuadro, y Lucas dice que las compraron antes del Shabbat, refiriéndose al Shabbat semanal. O sea, las especias se compraron luego del 15 de Aviv, y no todos los Shabbat, lo vuelvo a repetir, son sábado. Según Reina Valera dice sábado, pero no todos los Shabbat son sábados. Ahora vamos a preguntarnos cuánto tiempo pasó el Shabbat
pasó del Shabbat alto, del 15 de Abid, para llegar al Shabbat semanal. Tenemos que ver cuándo es el Shabbat semanal. Y para esto tenemos que estudiar una señal que dijo nuestro amado Jesucristo. ¿Cuál es la señal? La señal es la señal de Jonás. Mateo 12:40 dijo Jesús a los discípulos y a todos los que estaban con él, dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás, en el libro de Jonás capítulo 1 verso 17 dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá vemos una señal que se tiene que cumplir y que el Mesías la tiene que cumplir a la perfección. Entonces tenemos que saber cuándo es el día de la semana, el Shabbat de la semana, el Shabbat semanal, para saber que Marcos y que Lucas no se estaban contradiciendo, sino que ellos estaban hablando de 2 Shabbat diferentes. Y para eso tenemos que ver esta señal, la señal de Jonás que nuestro Mesías tiene que cumplir. Y vemos que Yeshua enseñó a los discípulos y a la gente. Él decía que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y usó una frase muy, pero muy específica que Jonás también utilizó y dijo, y la comparó al Seol, el lugar de los muertos, en el corazón de la tierra. Esto, en el corazón de la tierra, habla del Seol, el lugar de los muertos. Jonás lo dice en el libro, en el capítulo 2, verso 2, dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Adonai, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, o sea, desde el lugar de los muertos, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, y en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas, y todas tus olas pasaron sobre mí. Esto dijo Jonás en su libro, capítulo 2, verso 2. Quiere decir que Yeshua estuvo en el corazón de la tierra, en el lugar de los muertos. Y Yeshua también nos dice y nos enseña y hablaba a la gente, decía cuántas horas tenía un día. Él dice, no es que el día de luz tiene 12 horas. Entonces él comenzaba a enseñar eso y decía, entonces el que anda en luz, dice, no andará en tinieblas. Bueno, entonces si vemos acá que él enseñó que el día de luz tiene 12 horas, también la noche tiene 12 horas. Entonces Juan 11:9 dice, Yeshua respondió, ¿no tiene el día 12 horas? En Juan 11:9, y el que anda de día no tropieza, dice la palabra de Dios, porque ve la luz de este mundo. Si la luz del día dura 12 horas, entonces la noche también tiene que durar 12 horas. Esto significa que Yeshua debería estar sepultado 72 horas completa, y tienen que cumplirse todas. Este es el requisito, porque la palabra dice que después de 3 días y 3 noches él resucitaría. Acá vemos que él tiene que estar 12 horas completa muerto, porque se tiene que cumplir esta señal de Jonás. Y que después, o sea, va a ser más de 12 horas que él va a estar muerto. Después, dice, no dice después de 3 días y 3 noches él resucitaría. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles a la gente que le era necesario padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Acá también vemos después, no en 3 días, después. La palabra clave es después. No dice al tercer día, sino que dice después de 3 días. Ahora tenemos que ver cuándo inicia el conteo de estas 72 horas. O sea, inician cuando lo rechazan, cuando lo matan o cuando lo sepultan. Entonces tenemos que ver, porque tiene que cumplirse bien estas 72 horas y la señal de Jonás. Entonces vamos al cuadro y vamos a ver que desde su sepultura comienza el conteo. Son 72 horas. Es la señal de Jonás. Debe contarse 72 horas desde que el Mesías fue puesto en el corazón de la tierra, o sea, desde que su cuerpo
tocó la tumba desde que él fue sepultado, él tendría que estar ahí 3 días y 3 noches completo. Y entonces ahí viene la resurrección. Vamos a ver el cuadro ilustrativo. Entonces vemos que el Mesías debía estar sepultado desde que inicia la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el 15, todo el 15, todo el 16 y todo el 17. Yeshua dijo que el día tiene 12 horas, entonces tenemos que contar conforme a los cuadritos que tenemos arriba que representan, tipifican el día y la noche. Entonces tenemos que comprobar si hay 3 días de luz completos desde su muerte y desde su sepultura. Y la señal de Jonás, mirando ahí todo el 15, todo el 16, todo el 17, la señal de Jonás también fue cumplida. Ahora hay que corroborar a qué hora él resucitó. Yeshua fue sepultado antes del Shabbat, antes del 15, antes del Shabbat alto. Lo vemos en donde. Y las escrituras nos siguen tirando información y luz. Lucas capítulo 23, verso 52, hablando de José de Arimatea, dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había sido puesto nadie. Era un sepulcro totalmente sin uso, o sea, nadie lo había utilizado. Y acá tira información y dice, era día de la preparación y estaba a punto de comenzar el Shabbat alto, el 15, estaba a punto de comenzar la cena del Pesaj, en otras palabras, era el Shabbat alto o el Shabbatón, la cena de Pesaj estaba a punto de comenzar. Entonces este hombre se apuró a pedirle a Pilato para no transgredir el mandamiento de Dios, porque nadie podía hacer ningún trabajo. Entonces vemos que Yeshua fue puesto en el sepulcro antes de que inicie el 15. Su cuerpo tocó porque José de Arimatea se apuró a hacerlo antes para llegar a tiempo y no transgredir el Shabbat alto. Entonces ahí debemos sacar la cuenta cuándo sería el Shabbat semanal. Y acá vemos más información en Lucas 24:1. Nos dice el primer día de la semana y muy de mañana vinieron al sepulcro las mujeres trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y venía María Magdalena con otras mujeres con ella. Ahí vamos a ver el cuadro prácticamente completo. Día 15, Shabbat alto, es un feriado alto. Día 16 es el segundo día donde estuvo sepultado el Mesías. Y ese es el día en el que María fue a comprar las especias. Ese fue el día antes del Shabbat alto y antes del Shabbat semanal. Entonces no hay ninguna contradicción entre Marcos y Lucas. Ese día 16 fueron las mujeres a comprar las especias, las prepararon, y es el día antes del Shabbat semanal. Y el día 17 es el tercer día y es el Shabbat semanal. Ahí lo vemos en el cuadro completo, lo que hace que el día 10 de la presentación de los corderos también sea un Shabbat semanal. Entonces ese es el día en el cual Yeshua entró a Jerusalén. Por lo tanto, el tan nombrado Domingo de Ramos, creado por Roma, por la Iglesia Católica, creído por nosotros los cristianos evangélicos, no es sino Shabbat, no es un domingo, sino un Shabbat semanal. Entonces Yeshua resucitó justo antes de caer el sol, entre el día 17, que es Shabbat. Él resucitó en un Shabbat, amado. Resucitó en un Shabbat entre el 17 y el 18, y ahí cumplió a perfección en la resurrección. Resucitó el 17 en el Shabbat, ya iniciando también el 18 primeros frutos. Así que él cumplió a perfección. No sé si se entendió, yo espero que sí, pero el cuadro lo indica correctamente. Jesús resucitó en un Shabbat, finalizando ese Shabbat tal y como lo puso José de Arimatea, finalizando el día viernes para comenzar un Shabbat. Él resucitó, cumplió las 72 horas completas, resucitando antes de que termine el
Shabbat, y cuando se levantó en el 18, que es el inicio de primeros frutos, Yom Bikurim, los primeros frutos, primicia, cumpliendo así los muadines a la perfección. Se levantó como primicia para nuestro Elohim, para nuestro Hashem, para nuestro Abba Kadosh. Es impresionante, pero esto que nosotros estamos viendo acá, amados queridos, esto que estamos viendo acá es rudimento. Esto ya lo sabían, por eso Pablo dice, dejemos atrás los rudimentos, pero resulta que nosotros ni siquiera los rudimentos estábamos pisando, sino que estábamos viviendo fiestas erróneas, y eso es lo que el Padre no quiere, que nosotros podamos vivir realmente los días que Él estableció. Y vemos también otra de las manifestaciones que vamos a ver, que Jesús cuando vino, venía en contra de toda la levadura de los fariseos, de todo lo que le agregaban a la Torá. Una de las cosas que vamos a ver es que nunca jamás dijo algo en contra del tiempo, de los días o del calendario que estaban viviendo. Eso nos asegura de que estaban pasando y que en ese tiempo el calendario era el correcto. No hizo alusión ni se quejó de los días ni de la fecha, porque Él las cumplió perfectamente. Quiere decir que ese calendario en ese tiempo estaba correcto, era el calendario que el Padre había dispuesto. Se ha cambiado mucho el calendario, no solamente de nosotros pasamos de un calendario juliano al calendario gregoriano, y el pueblo de Israel también cambió las fechas. Por eso a veces están desfasados en las fechas ellos y en las fiestas. Así que Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres también venían con ellas, hablando de María Magdalena. Mateo 28:1, dando alusión de la resurrección, obviamente. Pasado el día de reposo, al amanecer, o sea, ya día domingo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, día domingo, vinieron al sepulcro y ya había salido el sol. Juan 20, capítulo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Veamos el cuadro ilustrativo completo, ahora agregando los días gregorianos. Y vamos a ver en qué momento fueron las mujeres al sepulcro. Día 18 fueron las mujeres. Ellas fueron 12 horas después de que Yeshua había resucitado, porque Él cumplió las 72 horas completas. La profecía se tenía que cumplir cuando su cuerpo tocara el fondo, la tierra, el corazón de la tierra, el sepulcro. Entonces ellas fueron 12 horas después de que había resucitado el Mesías. Pensar de que Yeshua resucitó un domingo a la mañana solamente porque las mujeres vieron en esa hora la tumba ya vacía es lo mismo, en todo caso es algo muy ingenuo pensar eso, o en el peor de los casos es que si lo que llevó a esta mala interpretación que provocó que nosotros creyéramos que un domingo, como mucha gente le dice que Cristo resucitó un domingo, es creer que el Señor, que Dios cambió el día, el Shabbat, el día del Señor, el día Shabbat por un domingo como día del Señor, que Él cambió el Shabbat por el domingo, es totalmente ilógico, amados. Es creer, por ejemplo, que las mujeres fueron porque ellas a esa hora vieron la tumba vacía un domingo, creer de que resucitó un domingo es ilógico. Entonces, esto provocó que no tengamos una adoración basada en lo que Yeshua hizo, que resucitó un sábado antes de que comience el domingo, sino que tenemos una adoración basada en lo que vieron las mujeres ese día. La resurrección de Yeshua fue un Shabbat, sábado al caer el sol para iniciar el domingo. Esa fue la resurrección, o sea, tampoco fue un domingo como lo enseñó Roma. No fue un domingo, ni murió un viernes. Ahí tenemos toda la información.
Y también viendo todo esto vamos a ver que en Mateo 26, 47 al 50 vemos que Yeshua fue arrestado un 14 de Aviv a la madrugada. La cena fue también el 13 al caer el sol, iniciando el 14, y Yeshua fue arrestado un 14 a la madrugada. Así que vemos el cuadro ilustrativo. Y bueno, son muchas evidencias y hay muchas más que no la podemos compartir porque se va mucho la hora, pero hay mucha más evidencia en todos los evangelios que seguramente más adelante la vamos a ir compartiendo. Esto es lo esencial, esto es los rudimentos, es lo que tenemos que tener en cuenta y saber para que nadie nos engañe. Es un tiempo donde Dios está diciendo: quiten la levadura, quiten las falsas doctrinas, quiten todo aquello que nos enseñaron y que han invalidado la palabra del Señor. Amado, espero que lo haya podido compartir bien con ustedes, pero quiero también traer en este mensaje algo que sucedió. Esto lo que hablamos es conforme a las Escrituras, a la Torá y al Nuevo Testamento, que se alineó a la Torá, cumpliendo así nuestro Señor Jesucristo con perfección todas las fechas, todas las fiestas, todos los moadines. Pero también hay algo que quiero compartir que son las crónicas, los escritos en aquel tiempo que no están registrados en la Biblia, que son están escritos en el Talmud de Jerusalén. Nosotros le decimos a la gente: no podemos enseñar Talmud ni Cábala, porque esas son la levadura, está la Torá, digamos, en el Talmud, toda la Torá, pero a la vez hay leyes que pusieron los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Entonces esa es la levadura, esa es la Torá con la levadura, el Talmud, el Cábala. Pero hay otra cosa que sí tiene, que es importante que nosotros podamos mencionarla en eso, que son los escritos, las crónicas de lo que sucedía en aquel tiempo. Según los estudios, y nosotros podemos encontrar, y lo que te voy a mencionar ahora está en el internet, los estudios acerca del inicio, se asegura de que hay muchas evidencias históricas en los escritos antiguos por los rabinos de que Yeshua nació en el año 4 antes de Cristo, año 4 antes de Cristo. Y es muy clara la evidencia de que él murió en el año 30 después de Cristo, y esto está no solamente en el Talmud, hace referencia a lo que pasó en el año 30 después de Cristo, todos los eventos para ellos paranormales que comenzaron a suceder en el mismo momento que murió Jesucristo. Esto está alineado y dice que hay una fecha específica que es el 22 de marzo del año 30, donde está el eclipse. Nosotros lo podemos encontrar eso en el internet. Si vamos a la fecha que tiene la NASA, vamos al año 30, vamos a ver que en el año 22 de marzo se produjo lo que nosotros llamamos el eclipse, las tinieblas que hubo durante la crucifixión del Señor, y coordina totalmente con el calendario bíblico, donde se cumplen los moadines, las fiestas, las Pascuas, y donde pasa esto, que los primeros frutos se dan justamente el primer día de la semana, cae al tercer día, y por eso vemos que no cualquiera puede cumplir estos requisitos, porque las fiestas se alinearon. Y acá en el Talmud vemos que hacen referencia a este año. Ellos no reconocen a Yeshua como nuestro Mesías y Salvador. Ellos no lo reconocen. Pero hay cosas que escribieron en el Talmud, las crónicas que están en el internet, la podés buscar. O si no te la puedo pasar. Pero están claramente en el Talmud de Jerusalén. Vemos cómo escriben los rabinos. Y fíjate lo que dice. 40 años antes de la destrucción del templo. O sea, la destrucción del templo sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahí sucedió la destrucción del templo, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Pero dice 40 años antes de la destrucción. Nos lleva al año 30, amado, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Esto cuenta un rabino. 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, en el año 30, la lámpara, la menorá, el candelabro de 7 brazos, lo que estaba en el lugar santo, dice, la lámpara occidental se apagaba, el hilo carmesí, otro
Otro milagro, el hilo carmesí se quedaba carmesí, y la suerte de Adonai, dice este rabino, el Señor, siempre caía en la mano izquierda. Los sacerdotes cerraban las puertas del templo por la noche, y cuando se levantaban por la mañana las encontraban totalmente abiertas de par en par. Esto escribió en el Talmud de Jerusalén el rabino Jacob Neuscher, en la página 156-157 de este Talmud. Está hablando algo muy específico. La lámpara, la menorá que se encontraba en el templo, dice que se apagaba. Se apagaba por sí sola. Era algo totalmente anormal que estaba sucediendo. El hilo carmesí al cual hace referencia este rabino, dice, esto habla de la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de otoño que siguen después de estas de las primaveras que cumplió Yeshua, siguen la fiesta de otoño, donde dice que en el día de Yom Kippur, dice que se ataba, seleccionaban 2 machos cabríos, y uno dice que se sacrificaba en honor a Adonai, a nuestro Elohim, y el otro dice que se le ataba una tira o un pañuelo rojo en el cuello, y el sacerdote dice que ponía su mano sobre la frente de este macho cabrio, y dice que agarraba y confesaba todos los pecados del pueblo, y dice que a este macho cabrío dice que lo llevaban al desierto y lo soltaban con esa piola atada roja. Pero antes de hacer eso dice que cortaban un pedazo de esa tela, y esa misma tela roja la ataban a las puertas del templo. Esto era un milagro que sucedía hasta el año 30, una evidencia de que el Señor estaba en estas fiestas tradicionales. Sabemos que en el año 30 el Cordero ya fue sacrificado y que los pecados ya fueron llevados a la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que pasaba, dice que el hilo carmesí, que ellos soltaban y confesaban el pecado sobre este macho y lo tiraban, lo arrojaban en el desierto, como que los pecados eran perdonados con esa piola atada roja, y el pedazo, la evidencia tenía que ser en la puerta del templo, esperando que al otro día esa piola roja amanecía blanca de una manera sobrenatural, como evidencia de que el Señor había aceptado su sacrificio. Lo que pasaba era que la piola seguía roja, nunca cambió a blanca desde ese año 30 hasta la destrucción del templo. Estos son fenómenos que estaban sucediendo paranormal, que traían mucho temor a los rabinos de aquel tiempo. Y entonces otra de las cosas también era que los sacerdotes cerraban las puertas del templo por la noche, pero cuando se levantaban las puertas estaban abiertas de par en par. En el Talmud babilónico, que es totalmente diferente, hay otro rabino que escribe lo mismo y hace alusión al año 30, donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde ocurrió el cumplimiento de las fiestas de las primaveras a la perfección, dice. Y dice esto: nuestros rabinos enseñaron durante los 40 años previos a la destrucción del templo. La suerte para Adonai no salió en la mano derecha, tampoco se volvió blanco la tira del hilo color carmesí, tampoco, dice así, resplandecía más la luz de la menorá, el candelabro occidental y las puertas de Hekel, el templo, está hablando, se abrían por sí sola. Estos escritos están haciendo referencia al día de Yom Kippur, donde se hacía un sorteo para saber cuál de las cabras, las que te hablé recién, una era para Yahweh y la otra era para Azazel, el que promovía el pecado, o sea, para Satanás, era lanzada. Pero dice que no sucedían estos milagros. El hilo no se volvía blanco, lo escribe el otro Talmud y lo escribe otro rabino. Y que siempre, dice, no salía la piedra, había piedras que usaban los sacerdotes cada año, y dice que no salían la mano derecha, siempre salían la mano derecha.
y siempre la piedra que salía a suerte era la piedra blanca. Y dice que comenzó a salir en la mano de los sacerdotes a suerte la piedra negra y en la mano izquierda. Ya nunca más estaban viendo, en otras palabras, estaban viendo que el favor de Dios se había quitado y que ya no había la respuesta que había antes, porque ya el cumplimiento había sido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los pecados ya habían sido perdonados y habían sido quitados. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo ya había sido sacrificado. Nuestro Pesaj, nuestro Pascua, nuestro Mesías. Y ahí vemos en el Talmud de Jerusalén, dice el rabino Yohanan ben Zakkai, escribió esto y dijo: oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, porque ha sido dicho esto. Abre tus puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tu cedro. Este rabino estaba haciendo alusión de que las puertas se abrían solas, y estaba haciendo alusión a lo que dijo el profeta Zacarías, anunciando que vendría el fin y la destrucción del templo. Y estas son las palabras del profeta Zacarías. Zacarías 11:1 dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tu cedro. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Está hablando de la destrucción del templo y de el temor de los rabinos de ese tiempo, porque los árboles magníficos son derrumbados. Aullad, pues, dice, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido, está haciendo referencia a lo que están clamando estos rabinos, lo que está sucediendo. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Claramente el profeta Zacarías estaba haciendo alusión a lo que estaba sucediendo y a los escritos que iban a darse posteriormente a la muerte y al cumplimiento tan magnífico de la muerte y resurrección de nuestro Mesías. O sea, nunca más iban a poder, se volvió a cumplir estos milagros que veían como respaldo de que Yahweh aceptaba sus ofrendas. Él ya no volvió a aceptarlas más. El milagro de la banda roja, este milagro concierne, habla otro de los escritos, el hilo carmesí o la banda atada en el macho cabrío, Azazel, el que es expulsado en el desierto. Una porción de esta prenda roja era también removida del macho cabrío y atada a la puerta del templo. Estoy leyendo lo que dicen los escritos. Dice: cada año la banda roja sobre la puerta del templo se volvía blanca para enseñar que el perdón que había otro año de perdón, de expiación, había sido aceptado por Adonai, el Eterno, nuestro Hashem. Este evento anual ocurrió hasta el día del día 30 del año 30 después de Cristo, cuando la prenda seguía carmesí, hasta la destrucción del templo siguió aconteciendo esto. No había una respuesta favorable de parte de Dios hacia los sacrificios que hacían los sacerdotes. Esto, sin lugar a dudas, causó mucho revuelo, mucho temor, mucha consternación entre los judíos. Esta práctica tradicional se conecta con Israel confesando sus pecados y ceremonialmente traspasaban los pecados a este macho cabrío destinado para Azazel. Ceremonialmente desde el año 30 hasta el 60 lo hacían, y de una manera paranormal para ellos sucedía que no era aceptado de parte de Dios. Nosotros sabemos bien por qué, porque ya el Cordero ya había sido sacrificado y ya había sido cumplido. Entonces este pecado dice que siempre fue removido, fue perdonado a través de la muerte del macho cabrío. El pecado era representado por los colores rojos de la prenda y al otro día se volvía blanco, haciendo alusión a lo que dice el profeta Isaías en capítulo 1, verso 18. Dice: el Señor, venid, razonemos juntos, dice Adonai el Eterno, aunque tus pecados sean como la grana, rojos, carmesí o color muerte, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanco como la lana. Esto ya no se cumplió más desde el año 30 hasta la destrucción del templo.
Bueno, acá vemos todas las señales de la lámpara. También cuentan en el Talmud que al anochecer las lámparas que no estaban encendidas durante el día, las 4 lámparas, hablando de los 7 brazos de la menorá, las 4 lámparas del medio no estaban encendidas, mientras que las 2 lámparas occidentales normales estaban encendidas durante el día. Debían ser reencendidas con las llamas de la lámpara occidental, la cual era una lámpara que se suponía debía estar encendida todo el tiempo. Era como, esto tipificaba la llama eterna, lo que hoy nosotros vemos como un monumento nacional para Israel. La menorá debía estar encendida continuamente. Esta lámpara se apagaba, y dice que por más que los sacerdotes trabajaban, hacían muchos trabajos con respecto al aceite. Dice que las lámparas se apagaban continuamente. Contra todas las estadísticas y las fuerzas que hacían los sacerdotes, las lámparas se apagaban, haciendo alusión de que el Ruach HaKodesh ya no estaba ahí. El Espíritu Santo había sido removido de aquel lugar, y obviamente nosotros entendemos que fue removido del templo hecho por manos, hecho por hombres, y fue removido a nosotros que somos ahora el templo del Espíritu Santo. Fue algo anormal lo que estaba sucediendo en aquel tiempo para ellos. La luz, la menorá, que representa el contacto con Dios, su espíritu, su presencia, se habían removido. Así que esto comenzó a ocurrir después de la crucifixión del Mesías. Exactamente comenzó a suceder esto. Al otro día las puertas se abrían solas, las lámparas se apagaban, y en la fiesta de otoño de Yom Kippur sucedía lo de las cabras, los del hilo y los de las piedras. Así que no había explicación. Esto comenzó a suceder desde el año 30 y está registrado en el Talmud. Así que vemos claramente el año en el cual nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las fiestas a perfección de la primavera. Amados queridos, se hizo largo el video, pero quiero decirte que estas y muchas evidencias más fueron registradas por los escribas rabinos de la época, y todo indica que la muerte del Mesías ocurrió un 22 de marzo, según también el calendario de la NASA, en el año 30 después de Cristo, cumpliendo así a la perfección todos los moadines, todas las fiestas de la primavera. Y todo se alinea al 22 de marzo del año 30, teniendo en cuenta el eclipse sucedido en aquella tarde. Así que todo esto avala el cumplimiento profético más grande de toda la humanidad, que fue la muerte del Mesías, y cómo él cumplió a perfección todos los moadines. Queridos, queridas, espero que se haya entendido, y con el cuadro mucho más. Y cualquier duda, no dudes, valga la redundancia, en preguntarme. Espero que se haya entendido bien, y oro a Dios para que toda palabra que haya salido de mi propio corazón no produzca ningún fruto en tu vida, sino que la palabra de Dios sí la pueda producir. La palabra que vino de parte de Dios y la revelación que viene de parte de Dios pueda producir en vos fruto. En el nombre poderoso de nuestro Mesías Jesucristo.